Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según en el momento que están viendo este video. Esta es una nueva clase del postítulo de salud mental y en la materia que nos aboca hoy es prácticas profesionalizantes de salud mental. Y bueno, queríamos comenzar este cuatrimestre, este último cuatrimestre de la carrera, eh, abriendo un poco lo que es la enfermería en salud mental. Estamos tan abandonados o tan dejados o tan retrasados en lo que es lo que es la atención al paciente psiquiátrico. Por eso, pero vamos a reforzar un poco los conceptos que tenemos de lo que es salud mental, algunas patologías en referencia a lo que es la salud mental y cómo nosotros tenemos que trabajar en las distintas guardias de los hospitales, ¿sí? Pero sabiendo, ¿sí?, que estos diagnósticos que vamos a hablar son diagnósticos médicos, pero que nosotros tenemos que conocernos como buenos profesionales, que tenemos que saber que estos diagnósticos existen, más allá de que nosotros tenemos que hacer nuestros propios diagnósticos, pero tenemos que saber o tener una base de lo que son los diagnósticos que existen, ¿sí?, en lo que es la enfermería o la que es en salud mental. En clases posteriores a esta, voy a seguir reforzando lo que es el diagnóstico, y ahí sigue hablar del diagnóstico de enfermería específicamente, pero hoy quiero hablarles de lo que son los diagnósticos, ¿sí?, que vemos normalmente en las guardias de emergentología en salud mental. Por eso voy a compartir la pantalla, ¿sí?, para poder mostrarles un PowerPoint del cual nos vamos a basar los distintos diagnósticos que tenemos para poder trabajar con criterios, ¿sí?, que son muy sabidos. ¿Sí? Vamos a compartir nuestra pantalla, ¿sí?, y vamos a ir a la... no lo encuentro, a ver dónde estaba, tenía abierto, este es, a ver si vemos ahí lo que es este PowerPoint, donde vamos a ver en definitiva lo que es todos los diagnósticos que podemos tener, y vamos a diferenciar, y vamos a dar a comienzo a este PowerPoint, ¿sí?, con la diferencia sustancial de lo que es psiquiatría y lo que es salud mental, ¿sí? Mucha gente confunde este tipo de psiquiatría y salud mental, piensan que es lo mismo, pero ambos son diferentes, trabajando sobre la misma persona, ¿sí? En primer lugar, la salud mental se trata del estado del equilibrio de una persona, ¿sí?, y su entorno social y cultural. Cuestiones que organizan su participación laboral, intelectual y de relaciones sociales para poder alcanzar un bienestar determinado, ¿sí?, una calidad de vida útil y una instancia a la felicidad. Esto es lo que sería la salud mental de una persona, ¿sí? Mientras que psiquiatría es la parte de la medicina que estudia esta salud mental o esta mente de la persona o del paciente que vamos a tener, entonces da el diagnóstico, que da los tratamientos, hace la prevención de estas enfermedades. Entonces, lo que es una cosa no quita lo otro, pero que realmente las dos cosas son algo muy diferente, ¿sí?, pero que tienen una unión en común, que es la persona que está enferma en su salud mental y que la psiquiatría lo trata. Es como en la parte clínica, aquella persona que tiene vamos a hablar, una apendicitis,
¿sí? Y es tratado por los cirujanos para operarlos. ¿Sí? Una cosa es la cirugía y otra cosa es la apendicitis, ¿se entiende? Entonces, en la psiquiatría y salud mental se une esta misma idea, ¿sí? De que no son similitudes, sino son contrapartes diferentes de una misma eh, eh, situación, ¿sí? Es decir, la psiquiatría atiende a lo que es la salud mental del ser humano. Esos trastornos mentales que estábamos hablando recién, o la enfermedad, ¿sí? Se diagnostican con relativa frecuencia en nuestros días, y más ahora, después de esta pandemia de casi 2 años de existencia, ¿sí? Hay muchísima más, y va a haber mucha más actividad a partir de ahora en lo que se refiere a todo lo que aquello es en salud mental, porque el ser humano no está acostumbrado a vivir encerrado, y estuvimos encerrados durante 1 año y medio, casi 2, y estuvimos con muchas restricciones que el hombre no está acostumbrado tampoco a tener estas restricciones. Entonces, la realidad va a llevarnos a que estos trastornos, estos desequilibrios en lo que es las enfermedades mentales tengan mucho más actividades que no teníamos antes, ¿sí? Antiguamente en las guardias se veía 1 o 2 pacientes por semana, y hoy tenemos internados en lo que es el hospital, en los hospitales generales, donde tenemos que tener en cuenta que tenemos que atender estas enfermedades a partir de la nueva ley de salud mental, ¿sí? Todos tenemos que tener esta forma de atención generalizada a pacientes también con inconvenientes en salud mental. Entonces, tenemos que saber, tenemos que estudiar, tenemos que llevar adelante un montón de cosas que antiguamente hacía la gente que se especializaba en lo que era salud mental, o los que trabajaban en manicomios, o en lo que llamamos nosotros en las colonias de alienados, ¿sí? Que se dedicaban justamente a eso. En mi caso, trabajé muchos años en Open Door y me dediqué justamente a ese trato con esas personas. Yo veía, a ver, diariamente 10, 12 pacientes que entraban a la colonia en esa época, ¿sí? Y me asombraba. Hoy a la colonia ya no entra tanta cantidad de gente porque, bueno, la nueva ley de salud mental está haciendo que esos hospitales, esas grandes colonias de alienados se estén tratando de desarmar o de desarticular para que estos pacientes sean vistos en los hospitales eh, generales, pero no tenemos, nosotros ahora que yo trabajo en el hospital general, no tenemos el personal adiestrado ni el lugar para que un paciente esté, ¿sí? Pero por eso lo vamos a ver cuando nosotros hablemos de lo que es la atención de un enfermero en salud mental, que lo vamos a ver la clase que viene. Pero ahora vamos a continuar viendo lo que son las distintas patologías de estas enfermedades, ¿sí? Las enfermedades mentales hay millones, ¿sí? Miles, porque no es solamente el esquizofrénico y el ligofrénico, o el bipolar, sino hay muchísimas nuevas enfermedades que se han impuesto por medio de lo que son las distintas formas de poder ver una enfermedad, ¿sí? Porque no solamente en el esquizofrénico no hay una esquizofrenia que sea solamente netamente esquizofrénico esa enfermedad, sino dentro de esa enfermedad hay muchas otras patologías, ¿sí? Trastornos que van cambiando según la personalidad, el lugar donde esté viviendo, qué es lo que ha pasado en su infancia y en su adolescencia, y todo lo que vamos creciendo, la persona va creciendo, entonces va cambiando hay esquizofrénicos que tienen delirios místicos, hay delirios que
otros esquizofrénicos que tienen miedo a miedos, ¿sí? Fobias, entonces que se transforman dentro de la esquizofrenia a una se le une a la esquizofrenia y provoca muchísimos inconvenientes para con la persona. Sí, las enfermedades mentales afectan a gran cantidad de las personas en todo su existir, ¿sí? No todos estamos librados de no tener algún trastorno de ansiedad, algún problema de bipolaridad, o que tengamos un día que estemos con un ataque de ira. Entonces, todos estos términos, se habla de que un tercio de la población, o yo diría un poco más del tercio de la población, sufrirá en algún momento un tipo de desorden en lo que se refiere a su personalidad, a su enfermedad, a su salud mental, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, no nos vamos a extender mucho, pero vamos a hablar de los trastornos de 10, vamos a hablar de 10 patologías que son, digamos, la base de todo lo que es la salud mental, ¿sí? Y el número 10, o la última de las enfermedades, es el trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Las personas que sufren este trastorno se caracterizan por no querer relacionarse con la sociedad, evitando todo tipo de unión con otra persona, excepto con las de muy cercana, que es la familia, ¿sí? Las demás no lo evitan de cualquier forma. Entonces, estos distintos síntomas conduce a distintos síntomas y conductas, que es el trastorno de ansiedad de la persona, incluyendo que estas personas son agresivas, ¿sí? Tienen una tendencia a la soledad y a la violencia cuando se encuentran con otras personas, mienten porque dice que cuando uno lo invita a una reunión, dice: no, me siento mal, estoy descompuesto, o tengo que hacer otra cosa, o si busca siempre artilugios para evitar la unión con las demás personas, ¿sí? Esta es una de las muy leves que y lo que estamos empezando en este momento, después de la pandemia, a estar viendo lo que son estos trastornos, ¿sí? Antisocial. ¿Por qué? Porque nadie se quiere juntar con otra persona. Entonces hay mucha gente que este trastorno lo lleva a su mayor exponente, ¿sí? Y no quiere juntarse con nadie, entonces busca todo no quieren ir a trabajar, no quieren tener reuniones con nadie. Entonces esto provoca muchas veces que las personas se pongan agresivas, ¿sí? Entonces, porque si no, pero vos tenés que ir, porque te necesitamos. No, no voy a ir, no voy a ir. Entonces estas cosas pasan que la persona tiene una violencia que no puede controlar, ¿sí? Entonces pasan a a contener este trastorno que es recién ahora estamos aprendiendo de lo que es el trastorno antisocial, ¿sí? Que es difícil de comprender, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Otro de los síndromes más conocidos es el síndrome de Estocolmo, ¿sí? Es un trastorno mental relativamente frecuentemente en las personas que han sido víctimas de un secuestro. Uno de los secuestros eh, más conocidos, ¿sí? Es el del ingeniero Macri, cuando él perdona a la persona que lo secuestra, ¿sí? Pide encontrarse con él. Entonces, es una forma de que, bueno, habla bien del ingeniero, pero está bien, todas las personas no somos iguales. ¿Sí? Ese trastorno involucra alrededor de un 27%, ¿sí? De las víctimas de secuestro que
en el desorden de lo que tiene, donde está contenido, donde está preso de su libertad, en un lugar donde no conoce, entonces busca un referente, ¿sí? Para un referente para poder estar bien, entonces encuentra ese enamoramiento hacia la persona que lo tiene secuestrado, ¿sí? Entonces es esa forma de poder agarrarse de algún momento, ¿sí? También el síndrome de Estocolmo se aplica al abuso infantil, la violación y el maltrato. Ustedes fíjense que cuando hasta hace muy poco salió un caso que tuvo una persona secuestrada durante 23 años, ¿sí? No se daba cuenta que estaba secuestrada, la persona era violada, era golpeada, era maltratada. Entonces, la persona no se iba del lugar, aunque tenía libertad, sí, se podía, hasta que, bueno, en un momento encontró esa fuerza de voluntad y pudo hacer este estallido, ¿sí? No en el síndrome de Estocolmo, pero sí durante 23 años ella estaba con una persona, no se sabe bien, pero bueno, la persona estaba en un transcurso de un síndrome de Estocolmo, ¿sí? La otra de los síndromes más conocidos es el síndrome de Lima. Eh, Esto es el trastorno opuesto al síndrome de Estocolmo, ¿sí? Los secuestradores muestran todo lo que es la simpatía hacia sus rehenes, y acá no es el rehén, sino el que se enamora de la persona, sino el que lo está secuestrando, ¿sí? Entonces, este síndrome que apareció más o menos para la década del 90, ¿sí? Que, porque bueno, en Perú fue muy comentado lo que se conoció como este síndrome, ¿sí? Y bueno, después de estar secuestrados fueron eh, los mismos secuestradores, o el mismo secuestrador de la persona que tenían secuestrada, la que le dio la libertad para poder escaparse de lo que lo tenían en secuestro, ¿sí? Entonces, esta forma de, de, de una enfermedad, que no es una enfermedad, sino es un síndrome de enamoramiento hacia la otra persona que tenemos lamentablemente en un secuestro, ¿sí? Entonces son cosas que pueden pasarnos. Y también el trastorno obsesivo compulsivo es muy conocido en todo el mundo, ¿sí? Es la persona que tiene esa obsesión por algo, ¿sí? Mucha gente, y esto lleva a muchos inconvenientes, a limpiar con excesividad o lavarse las manos 150 millones de veces por día. Las comparaciones compulsivas son casi los pensamientos religiosos, cuando es hacer adoración sobre la adoración religiosa, ¿sí? Las personas que eh, eh, hacen de su vida un, un culto, ¿sí? Generalizado durante las 24 horas del día, que también es compulsivo, ¿sí? Entonces, que no se debe hacer, pero bueno, tenemos que, y uno de los grandes problemas que se tiene es que, bueno, uno de los casos que siempre se cuenta es que las personas que tienen este trastorno, a veces y me han contado casos que vivía en un piso 10 esta persona, ¿sí? Y bajó y subió durante casi una hora porque decía que se olvidaba una cosa y que era eh, la hornalla prendida, y volvía a su casa para ver si estaba apagada. Y iba y bajaba por el ascensor y bueno, hasta que se dieron cuenta que bueno, pasaba algo, porque el portero veía que subía y bajaba sin
si llegaba a la puerta volvía otra vez, y no había nada, hasta que, bueno, se encontró que tenía este trastorno obsesivo compulsivo y, bueno, pudieron afrontar lo que es la terapia para poderlo ayudar, ¿sí? Otra de las enfermedades o diagnósticos es la dislexia, ¿sí? Eh, Esta dislexia tiene serios problemas de la comprensión de la lectura, ¿sí? Son trastornos de aprendizaje, es algo que es muy típico y no, a veces que eh, nosotros nos enojamos con los niños o la gente que tiene este problema no lo sabe exponer, entonces el aprendizaje y su nivel de rendimiento baja mucho, entonces a uno le dice, pero ¿cómo no sabes la tabla del 2? Y no lo puedo aprender, entonces no sé, y no sé, el no sé y el no sé, podemos encontrarnos a que llegamos a encontrarnos con un diagnóstico de dislexia, ¿sí? Entonces, esto tenemos que afrontar un montón de cosas para poder ayudar a estas personas para que ellos presten la atención necesaria, ¿sí? Y comprendan lo que están leyendo, lo que están haciendo en una lectura, ¿sí? O en el colegio. ¿Sí? Esto es difícil, pero no es imposible, ¿sí? La dislexia tiene muchos problemas cuando en la niñez. Después cada uno va solucionándolo en su vida como mejor le parezca, pero que puede tener correcciones, ¿sí? Se puede corregir este tipo de diagnóstico. ¿Sí? El mutismo selectivo, es decir, aquellas personas que no hablan no es porque sean mudos, sino porque lo asocia a una timidez, demasiada una extremidad, ¿sí? O que tienen vergüenza o que tienen ¿cómo se le llama? Eh, Tener empatía con lo que es la sociedad. Entonces, bueno, llegamos a esto que sobre todo se ve en los niños, este mutismo selectivo, es que cuando van a algún lugar desconocido, que hay gente desconocida, se ponen atrás del padre, no hablan, pero después cuando toman confianza, ese mutismo selectivo se le va, ¿sí? Y comienzan a hacer su vida normal. Pero al principio este mutismo, cuesta, ¿sí? Pero se puede, tiene una de las soluciones es tratar de perder esa timidez porque todo el mundo no es lo que parece, ¿sí? Entonces, pero el, 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 la confianza que se toma a partir de que a uno le dan esa confianza, ¿sí? A veces que cambia el mutismo selectivo por aquella persona que habla 150 millones de palabras por segundo hasta que hay casos que te dicen por favor callate. Entonces, esa forma también al niño o al adolescente, cuando le dicen por favor callate, también, ¿sí? Le provoca ese mutismo selectivo. ¿Mm? Eh, y bueno, llegamos a la cuarta enfermedad o cuarto diagnóstico, ¿sí? De lo que es la salud mental o la psiquiatría. ¿Qué sería? Pregunta para final. ¿Qué es qué es la salud mental y qué es la psiquiatría? Eh, eh, Llegamos a lo que es la vedette de lo que son las enfermedades mentales y la esquizofrenia. El trastorno causado por una anomalía en los procesos cognitivos y por un pobre respuesta emocional. El afectado sufre de alteraciones en las percepciones o la expresión de la realidad. ¿Sí? Acá vamos a encontrarnos que esta enfermedad, ¿sí? Junto con la oligofrenia, son las dos enfermedades más
potentes o más relevantes de lo que es la psiquiatría, ¿sí? Sobre el conocimiento de lo que es la esquizofrenia, se han producido importantes avances en lo que es, ¿sí? Este tipo de enfermedades, ¿sí? Pero el trastorno se conoce como aquel que la persona afectada ya oye muchas voces en su cabeza y estas voces le dicen cosas, o a veces que escuchan dos personas por separado, que uno lo manda a matarse, que el otro dice que no, o que le dice a este te persigue, este te dice que no. Es decir, acá hay la esquizofrenia es una de las enfermedades con más patologías dentro de la misma patología, ¿sí? Hay muchísimos, muchísimas patologías que son incomprensibles, ¿sí? Los delirios que son cualquier tipo de delirio, ¿sí? Tanto orgánico, perdón, delirios místicos, delirios hacia lo que es la religión, sobre todo eso, ¿sí? Soy un dios o soy aquella persona que el capitán del barco que está dentro de una bañera todo el día viendo agua, no sé, esos delirios, la desorganización total de lo que es la mente en lo que es la realidad, ¿sí? Acá vemos una cosa y estamos actuando de otra forma. Es decir, esto imprime en aquellas personas que tienen la esquizofrenia una variable, ¿sí? Que es muy grande alrededor de todo lo que son las enfermedades mentales. Esto se sigue estudiando, se sigue considerando que es uno de los trastornos complejos más grandes y que demostramos que la eficacia a la hora de controlarlo es bastante trastornoso, no sería sino dificultoso, ¿sí? Porque estos trastornos son difíciles a veces porque se mezclan a veces la realidad con ficticio, ¿sí? O con esas voces que escuchan, lo mezclan, y entonces hay que verlo de un lado y del otro, es decir, cómo poder llegar hacia esa mente enferma de la mejor forma posible para que no sufra. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos trastornos. El trastorno de la identidad disociativa, ¿sí? O la personalidad múltiple, ¿sí? Cuando uno piensa que es muchas personas, ¿sí? Entonces, o que tienen muchas personalidades, ¿sí? Entonces tiene muchas identidades, que yo soy Hitler, que también entra dentro de lo que son los delirios de la esquizofrenia, pero con un trastorno ya identificado, ¿sí? Dentro de esto muestran diferentes conductas y comportamientos en distintas situaciones, ¿sí? Eh, tiene la información que se tiene es muy escueta, pero que dentro de esa información que tenemos por medio de los profesionales que estudiaron este trastorno, nos dan las características de que es considerado como uno de los trastornos mentales más severos, sobre todo porque la disociabilidad que se tiene es bastante complicada, ¿sí? Entonces, tenemos que tener este trastorno, ¿sí? También ahí en el cuaderno para que a partir de ahora, que ya siempre esto lo voy a repetir varias veces, a partir de ahora, de estos 2 años de encierro, vamos a tener muchos tipos de estos trastornos de identidad disociativas, ¿sí? Este desorden de identidad que no podemos tener porque tuvimos, vamos a llamarlo, en cautiverio durante 2 años. Acá en esta filmina vemos lo mismo, ¿sí? El diagnóstico por la falta de tratamientos eficaces. No podemos
echarle la culpa a los médicos que no pueden diagnosticarlo como corresponde, ¿sí? Porque estamos estudiando todavía y cuáles son los mejores pasos de tratamiento a llevar a cabo con estas personas. También este tipo de diagnóstico, ¿sí? Es el segundo, de arriba hacia abajo sería el octavo, como ustedes lo quieran llamar, pero es el 2 dentro de la escala de agresividad y de autolesiones y suicidios, y ahora a partir de ahora vamos a tener muchísimo más, ya lo tenemos, vemos en los hospitales, en el hospital donde estoy, veo continuamente este tipo de trastornos que es el suicidio, ¿sí? O querer darse la vida. Esta conducta incluye todo tipo de flagelaciones propias, ¿sí? Cortarse las muñecas, quemarse con el cigarrillo, porque piensan dentro de esta, querer autolesionarse para, yo siempre digo, para llamar la atención, es decir, que está pasando algo que no lo estamos dando cuenta, entonces esta persona, es, para que nos demos cuenta que pasa algo, se lastima, o entonces tomar pastillas, a ver, a todas las pastillas, todos los comprimidos hacen mal, todos, ¿sí? No hay uno que no haga mal, ¿sí? Si lo tomamos de forma exagerada. Eh, Me decís, sí, se tomó 20 comprimidos de aspirina. Está bien, pero son 20 comprimidos de aspirina que pueden afectar en lo que es la coagulación del cuerpo humano y poder desangrarse en cualquier momento. Entonces, también es hacer mal, y es una aspirina, ¿sí? No sé, pero es decir, a veces digo, tomar pastillas, que darse la vida y yendo al tren y sabiendo que el tren viene a 10 kilómetros, se ponen en la vía y empiezan a decir, me quiero matar, entonces sí, le están llamando la atención, ¿sí? Estas cosas hay que tenerlas también en cuenta, ¿sí? No es solamente porque se quieren matar, porque nadie se quiere morir, ¿sí? Pero con este problema de estas enfermedades, este tipo de diagnósticos en salud mental son graves, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Perdón. Y por último vamos a hablar del síndrome de Cortap. Este raro trastorno psiquiátrico, Cortap, afectado cree que el afectado cree que está muerto, y por eso lo puse al lado eh, de lo que es el anterior trastorno, ¿sí? Porque se asemejan mucho, es decir, este paciente está delirante porque piensa que perdió un órgano o porque le falta una parte y no se corre riesgo de vida. Entonces hay que tener muy en claro que este tipo de diagnóstico tenemos también a partir de ahora tenerlos siempre a mano, porque vamos a tener que estas conductas de la personalidad, ¿sí? Hipocondríaca que tiene el ser humano, inhibe o degrada el cerebro para que esa persona piense que le puede llegar a pasar algo, ¿sí? Este síndrome, que es uno de los últimos síndromes que se han empezado a utilizar ahora, ¿sí? Como vemos, es decir, que me diagnosticó por primera vez fue en 1880, así hace muchos años, pero que a partir de ahora se empezaron otra vez estos últimos años, y más en estos últimos 2 años, se empezaron a volver a utilizar este eh, síndrome de Cortad, que rehúsa el contacto social y descuida, justamente, también hablábamos en lo que es la personalidad que están que no quieren juntarse con las personas, también entra dentro de esto, ¿sí? Que quieren apartarse de la sociedad, y hay que tener cuidado porque nadie se quiere apartar de la sociedad, todo el mundo está, nos queremos juntar, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? Porque nosotros somos una sociedad que somos muy
afectivos a uno con el otro. Entonces, esta depresión nos lleva a que nos quedemos separados, entonces tenemos que tener porque esto que van a venir que le falta, ¿sí? O no tiene, o perdió sangre, o si todas estas cosas pueden sufrir, ¿sí? Un, una pérdida, ¿sí? Porque ellos no se dan cuenta de que están perdiendo el tiempo con algo que no es común en una sociedad, ¿sí? Que todos queremos proteger. Entonces, hay que tener cuidado porque hay síndromes que no conocemos mucho, pero que dentro de todos estos síndromes podemos actuar de diferentes formas. Bueno, de todo esto es lo que quería decirle, quería contarle un poco lo que es la, el, el, el síndrome, los distintos síndromes, las distintas patologías que tenemos dentro de la sociedad de la salud mental. Entonces, puede ser que tengamos que encontrarnos algún momento con estos tipos de patologías en la Guardia General. Bueno, esto es todo. Gracias por haberme escuchado y cualquier cosa, cualquier novedad, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, pueden comunicarse con nosotros, los profesores de práctica de salud mental, o con cualquiera de los profesores que están dando las distintas materias. Les ya muchas gracias y nos vemos muy pronto para poder dar la clase presenciales, si fueran posibles, pero bueno, que tengan buenas tardes, buenos días o muy buenas noches.